Bienvenidos velocistas a una nueva emisión de Forcecast, donde dos amigos nos juntamos a charlar nerdeadas. Y como siempre, no estoy solo. ¿Cómo estás, Manga? Extasiado más que feliz. ¿Cómo va, Agus? ¿No sabéis lo que esperaba esto? Ahora se viene lo bueno, jóvenes. ¿Por qué? Porque vamos a continuar este loco recorrido a través de la continuidad de nuestra querida empresa, a la cual a veces denominamos el pollo sin cabeza, DC Comics, de la mano del amigo Marquitos, con el número 3 de New History of DC Universe, que ahora podemos dar diría una grata novedad, pero en realidad para cuando ustedes lo escuchen no sé si va a ser tanta novedad o no. No, claramente ya en el número anterior tuvimos que hacer un pequeño viaje en el tiempo para confirmar que Omni había anunciado al momento de la edición de ese... Ni siquiera fue post edición, pero cuando lo anunciaron dijimos, bueno, vamos a aclararlo, que Omni va a editar finalmente New History of the DC Universe. Y cuando escuchen esto quizás ya haya salido, no sé, porque esto lo estamos grabando al principio de mayo y está anunciado para mayo, pero va a salir en junio. Así que bueno, espero que estén disfrutando su tomo de New History of the DC Universe y que ya hayan leído esta obra maravillosa que les vamos a estar reseñando en, como ya se darán cuenta, 4 hermosas partes, siendo esta la tercera. Así es, que bueno, a ver, seamos justos, en realidad nos habíamos propuesto hacer todo esto en un solo capítulo y no, primero porque el tamaño del trabajo que se tomó Mark Waid y compañía, yo creo que realmente merece varios capítulos, y por otro lado era imposible, porque es demasiada la cantidad de información que hay. Pero bueno, como bien mencionaste, ¿quién nos manda a ser personas productivas y a grabar con tiempo, no? Nos pasa esto de que a veces decimos algo y justamente el tiempo nos deja mal parados. Pero bienvenido sea, ojalá nos pase lo mismo en cada programa que grabamos, porque eso quiere decir que van a editar las cosas que nosotros queremos. Buenísimo. Tal cual. Nada mejor que decir, che, qué bueno estaría que editan esto. Uy, lo editaron. Ahora tengo que cambiar toda la frase. Agregalo con un viaje en el tiempo. Y así es como los flashes solucionamos las cosas. Para variar, nunca trajo ningún problema eso, ¿no? Jamás modificaron algo que no tenían que tocar. Nunca salvaron a alguien y rompieron toda la continuidad. No, eso no pasó aún. No en este número. No en este número, bien dicho. Pero como acabamos de anunciar y todo arranca con flashes, recordemos que en el último número de New History of the DC Universe, lo último que pasó fue que Barry se sacrificó en las crisis, en la gran crisis, para destruir el arma del Anti-Monitor. Y esta historia comienza en el número 3, Barry escribiéndola diciendo, bueno, yo me morí, pero Wally tomó mi manto y tomó la protección de las ciudades gemelas como el nuevo Flash. Casi como que tendríamos que hacer un poquito más de hincapié, ¿no? En la historia de este Flash. Como quien dice, podríamos tener una sección dedicada solamente a él. Sería una buena idea, ¿no te parece? Manga, ya llevamos 8 capítulos de eso. ¿En qué momento pasó? Malditos viajes en el tiempo. Te lo dije. Chicos, recuerden, toda esta etapa de Wally West la estamos analizando en los flashbacks. Tienen la lista en YouTube y lo pueden encontrar como flashback dentro de Spotify. Chivo, mediante. Pero bueno, también comienza esta historia con todos estos hermosos mid-80s, con Booster Gold, con Power Girl, personajes muy 80s. Un comentario acá que quiero decir que no lo puedo dejar pasar. Es genial como acá te dicen Power Girl, una sobreviviente de un universo alternativo. Perdonen chicos, yo leí esos números, en ese momento no era así. Supuestamente era descendiente de Atlante y una falopa de esa metieron porque en teoría no existían los otros universos. Pero bueno, vamos a mirar hacia otro lado y haremos de cuenta que eso no pasó. No va a ser la última vez en este número. Y probablemente no sea la última en todo DC. Además, se agrega a la continuidad un personaje complicado para DC.
¿Por qué, manga? ¿A quién me estoy refiriendo? Yo no sé por qué le dan esa fama a esta criatura adorable, a esta buena persona, el querido Billy Batson, también conocido como el Capitán... ¿Qué? Bueno, vamos de vuelta. También conocido como el Capitán... Pero... ¿Qué pasa? Está bien. Creo que no puedes usar esa palabra. Aparentemente las cuestiones legales van por encima de cualquier retcon o intento de continuidad. Así que simplemente, para que todos seamos felices, vamos a hacer como Marquitos y le vamos a poner el Capitán. Ni siquiera Shazam. O sea, porque Mark Waid cuando quiere es un cabeza de termo, un hermoso cabeza de termo, como lo quiero. Y claramente en su posición de yo no le voy a decir así, llegó a un término medio y Billy Batson siempre fue el Capitán. Ahora, lo gracioso es que en las aclaraciones de este número te dicen que su origen es el de los nuevos 52. Quiere decir que es el Billy Batson con actitud. Claro, ¿y por qué hablamos de ese origen? ¿Y por qué hablamos de los problemas y el tema del nombre? Para los que no tienen ni idea de la historia de los cómics, Billy Batson y el Capitán vienen de 1940 de la Fawcett Comics, una historieta que le dio pelea a Superman en sus primeros años con un personaje que DC alegó, o la National Publication alegó en su momento, que era muy parecido. Y básicamente es un ponele que sí. Pero DC le terminó haciendo juicio a la Fawcett y terminaron levantando este personaje, no publicándose durante muchos años, hasta que DC compró los derechos, adquirió parte de la Fawcett, o por lo menos la parte que tenía AWIS, y lo terminó utilizando luego de la crisis, porque básicamente necesitaba vender historietas nuevas. Dijeron, vamos a usar este. El problema es que en ese momento llevaba el nombre de Capitán Marvel y ya no lo podían utilizar, porque en el medio del camino apareció una editorial llamada así, y bueno, tenían problemitas con el nombre. Así que en su momento pasó a llamarse... ¿Cómo se llamó en los 80? ¿Shazam ya directamente? No. Durante todo ese tiempo fue Capitán Marvel. Siempre estaba esta diferencia de, bueno, el otro es el Capitán Marvel. Claro. Pero después también tenías a Miss Marvel. Y cuando Marvel ya no estaba, había muchos que decían, pero ¿por qué Miss Marvel no puede ser, en castellano digamos, la Capitana Marvel? Y porque está Billy Batson del otro lado. Bueno, litigio va, litigio viene, cosas de fanáticos. Eventualmente esto se resolvió. Marvel se quedó efectivamente con el título de Capitán Marvel, que más allá de que a mí me rompe, si tu empresa se llama Marvel tiene un poquito de sentido. Y en DC, aprovechando cierto evento que va a ocurrir más adelante en un próximo capítulo, rebautizó al personaje como muchos ya directamente se lo decían, porque en la cultura popular lo conocían con la palabra mágica Shazam, como directamente Shazam. Y acá Marquito dijo, Shazam, las pelotas, se llama el Capitán. Claro, y además tuvo una historia muy importante que era The Power of Shazam. Uh-huh. Entonces ahí como que en esa época empezó a tomar ese nombre. Claro, que bueno, lamentablemente para esta nueva continuidad esa no es la historia canónica, pero bueno, la de Jones tampoco está mal. Bueno, continuando en los 80, teníamos una liga que había perecido, la liga de Detroit, entonces había que reemplazarla con otra. Y empezó a ser una liga un poquito más internacional. La famosa JLI que conocimos en los 90 por los lados del sur, de la mano de Perfil, que ya está casi completamente editada por Omni, qué laburazo, y que tenía personajes bastante dispares, pero que en esa época estaban bastante bien. Guy Garner, Capitán Átomo, un diseño muy raro del Canario Negro, que parece más azul que negro, Mr. Miracle. Yo conocí a Mr. Miracle en esa época antes de leer un cómic. Tenía un sacapuntas que decía Mr. Miracle. Wow. Te lo juro. Buster Gold y Blue Beetle. No, perdón. Astro dorado y bicho azul. No te permito. Ay, saluditos a Corsi. El detective marciano, Hielo, Fuego, que eran personajes de otros países, Noruega, Brasil. Un
soviético, que para esa época era un montón, Rocket Red. Así que tenías algo de internacional en esto. Y todo de la mano de el siempre sonriente y para nada turbio Maxwell Lord. ¿Qué personaje, Maxwell Lord? ¿Qué personaje? Interesante, sobre todo para estos años. Sí. Después, bueno, con el tiempo, esa liga fue desarrollándose y se abrió una subsidiaria en Europa con una formación distinta. El Elongado, Animal Man, Wonder Woman, Flash, Wally West, Power Girl, Metamorfo. ¿Sabes qué? Yo tenía de chico un cómic de la Liga Internacional que era justamente la precuela, el último número antes de la Liga de Europa, porque estaban haciendo el casting para la Liga de Europa. Y recuerdo es el Flash, ¿ese no se murió en la crisis? Y yo, ¿quién se murió dónde? Ay, Agustín, si hubiera sabido. Bueno, pero son esas cosas lindas del comiquero que siempre decimos, de tenés un número colgado de tu infancia que más adelante redescubrís y ahí entendés un montón de cosas. Uf. Qué lindo cuando eso ocurre. Avanzando en el tiempo, además de los héroes, también tenemos los villanos, o los antihéroes, o los... No, villanos. Amanda no puede con su genio, y ante toda esta surgida de héroes a diestra y siniestra, básicamente necesita la Task Force X de vuelta. La Task Force que venía de antes de la crisis, que no tenía tanto renombre, pero era conocida, tenía unos buenos escritores, pero le dio como una lavada de cara y empezó a tener su propio Suicide Squad, su escuadrón suicida, que hoy tan conocido es. Surge a finales de los 80, con un roster bastante interesante. En particular porque hay uno de los villanos más clásicos de Flash, Capitán Boomerang, no tan clásico, pero bueno. Está Deathshot, Bronze Tiger, Count Vertigo, Nightshade, Nemesis. A Nemesis no lo ubico de ningún lado, pero está comandado por Rick Flag Jr. Justamente este personaje es el hijo de el que comandaba la Task Force original, el Suicide Squad original, antes de la crisis. Y encima para este punto ya empiezan a ver los primeros crossovers post crisis, como por ejemplo en el caso de Invasión. En esta historia, los Dominadores, una raza del espacio exterior junto con otras, invaden la Tierra buscando eliminar a la humanidad, debido a que esta tiene un potencial evolutivo bastante grande por un gen latente que puede producir superpoderes. Y de acá, de pie, señores, de pie, aparece el mejor personaje que dio DC en los últimos 40, 50, poné los años que quiera. Manga. ¿Sí? Wade ni siquiera lo menciona. ¿Cómo que no? No, pará. Acá hay un error, claramente ninguno de los dos tenés el número de Wade, necesito hablar con él. ¿Cómo puede ser que no tenga en cuenta a tu nuevo, mejor personaje favorito de 1988? Estoy hablando del Manhunter. Chiste que venimos haciendo desde que empezamos a hablar de esto en los flashbacks. Cuando te querían meter un personaje a la fuerza y te lo metían en todos lados, Wade dijo, no, esto nunca funcionó, seamos realistas. Lo volaron de un plumazo, no hay ni mención. O sea, mencionan a Nort, este linterna verde medio perro, que parece salido de una película cómica de los 80. Ahora se dice Terian. No. Y está Nort, está Hawk and Dove, está toda la Doom Patrol. Y no está. No lo mencionan, ni siquiera hay una imagen de fondo del Manhunter. Estoy muy feliz. Creo que somos los únicos que nos acordamos de este personaje. Pero bueno. Porque lo leímos. Sí, y porque decíamos, ¿y este quién es? Y estaba ahí y no se iba. Pero bueno. Pero volviendo un poquito a la Tierra y tras todos estos eventos, durante esta temporada se desarrollan los eventos en sí de The Killing Joke y de A Death in the Family. Quizás el año de mayor actividad del Guasón, podríamos decir. Para los que no conozcan estas historias, la primera es la historia donde el Guasón irrumpe en la casa de James Gordon, raptando a este y al mismo tiempo hiriendo de gravedad a Bárbara Gordon, Batichica, hasta ese punto, dejándola paralítica.
Y en la siguiente historia, Una muerte en la familia, vemos cómo el Guasón, mediante sus típicos trucos, se encarga de engañar al que para ese momento es el segundo Robin, Jason Todd, secuestrarlo, golpearlo y eventualmente matarlo. Una historia bastante pesada, bastante definitoria de su época, que encima es más densa si te pones a pensar que DC lo dejó a la decisión del público. Unos copados los fanáticos. Con el tiempo, o sea, hace unos años, DC sacó una especie de bueno. Esto es lo que hubiéramos publicado si ganaba la otra opción. O sea, publicaron el cómic donde Robin vive. Y eso derivó en una serie de cómics continuando esa línea temporal que literalmente se llamaban Robin Lives, con creo que eran 6 números de cómo se sucedían todos los hechos posteriores a la supervivencia de Jason Todd, que nunca fallecería. Y que eso está editado acá, por suerte. Sí, sí. Y la gran ventaja de que ya está editado creo que hace un par de años, así que no tenemos que meter ninguna edición. Por ahora. Pero bueno, eventualmente y tras el obligatorio periodo de duelo, la identidad de Bruce Wayne es descubierta por otra persona, en este caso el joven Tim Drake. Pese a estar un tanto reticente por la pérdida de Jason Todd, pero esto eventualmente nos da un tercer Robin, quizás el Robin más popular, si se quiere, antes que Damian, qué sé yo, cualquiera, ¿no? Pero bueno, por su parte, lejos de abandonar su propia misión contra el crimen, Bárbara Gordon, que en este caso está paralítica después del ataque del Guasón, adopta la identidad de Oráculo, o Oracle, utilizando sus conocimientos de computación y comunicación para ayudar a los héroes de la ciudad desde las sombras. Recordemos, estos eran fines de los 80, comienzos de los 90, donde todo lo que era informática estaba visto casi como un arte mágico. Bueno, vos mandala detrás del teclado que ella se encarga. Junto con ella, al poco tiempo, aparecen otros nuevos aliados para el murciélago. Recordemos el tipo que aparentemente trabaja solo, como el personaje de Huntress en su versión post-crisis. Ya no es la hija de Bruce Wayne, como era en Tierra 2, sino que ahora es un personaje nuevo, llamado Elena Bertinelli. Por otro lado también tenemos a Spoiler, que es Stephanie Brown, hija del villano Cluemaster. Y por otro lado, y acá esta es algo que yo agrego que está no en el cómic per se, sino en los apuntes del final, también es la época donde aparece en escena Jean-Paul Valley, mejor conocido como Azrael, un vigilante proveniente de un culto religioso, quien recientemente había llegado a la ciudad. Por el lado de las líneas temporales y los eventos falopa, tenemos a los Linear Men, con Rip Hunter y Matthew Ryder, unos crononautas que viajan hasta el punto de desaparición. Nunca supe cómo lo tradujeron. El Vanishing Point, que es un cuartel que está por fuera del tiempo y el espacio. Para los que les suena el nombre Rip Hunter es porque vieron Leyendas del Mañana, Flash y todas esas cosas. El Vanishing Point también aparece en las series. Es interesante. Y si les suena la serie y les suena el nombre de la nave, que era la Wave Rider, es porque ese personaje, Wave Rider, era un viajante del tiempo, que es parte del evento Armageddon 2001, otro de los eventos falopa de los 90, del cual recuerdo haber leído algo y la verdad no me quedó nada. Bueno, suelen pasar estas cosas. A lo sumo, lo más rescatable para comentar de esta parte es que Wave Rider es una versión alternativa del mismo Matthew Ryder, como que con el apellido se caía de más duro, que llega al presente de DC para prevenir el alzamiento de Monarch, un tirano del futuro de donde él proviene. Eventualmente se nos revela que Monarch es la versión futura de Hawk, halcón, no el hombre halcón, ese es otro que tiene sus propios mambos, quien eventualmente se convierte en Monarch. Retrocediendo un poco en el tiempo, podemos recordar a la JSA, y entre ellos tenemos a varios personajes que siguieron combatiendo el crimen por fuera, Johnny Quick, Liberty Bell, y tuvieron una hija. Jesse Quick, Jesse Chamber, tomó los poderes de sus padres para luego pertenecer a la familia de Flash, ¿sí? A la conocidísima Flash familia, bajo el nombre de Jesse Quick, siendo portadora de la velocidad por parte de la ecuación de su padre y teniendo la superfuerza de su madre, para posteriormente casarse con Rick Tyler, el hijo
del Hourman original. Todo esto lo vamos a retomar dentro de un ratito cuando volvamos a hablar de la Justice Society, que en esta época le explota. Acá es donde a mí me gusta señalar que realmente empieza la década per se. Así es, chicos. Los 90 no empezaron en 1990, no empezaron en 1991, empezaron en 1992, con algunas historias que DC tuvo el lujo de mostrar. En algún lugar de Estados Unidos, una bestia que estaba encerrada y que despertó de un momento al otro. Esta criatura terminaría siendo el enemigo más poderoso que vio el mundo hasta ese momento. De a poco se fue liberando de todas las ataduras que lo tenían retenido, con un golpe a la vez, abriéndose así camino a lo largo de todo el país, dejando un sendero de destrucción y por sobre todo de héroes rotos. Todo hasta eventualmente llegar a la ciudad de Metrópolis. Este monstruo era Doomsday, o Juicio Final en castellano, y enfrentaría a Superman en una contienda clásica para este momento que nosotros conocemos como el evento de la muerte de Superman, donde, spoiler, el mismo título se los aclara, el hombre de acero pierde la vida. Pero el duelo de todo el universo duraría poco, porque al poco tiempo, valga la redundancia, 4 hombres misteriosos aparecerían, cada uno portando el emblema de la casa de él. Por un lado tenías a Con-El, producto del proyecto Cadmus, quien con los años se nos revelaría que era un clon tanto de Superman como de Lex Luthor. Acá pueden meter todos los comentarios que quieran, ya los hemos hecho a lo largo de las décadas. Cabe la aclaración, este clon es más joven que el resto y, pese a que al principio no le gusta, terminaría adoptando el título de Superboy. Por otro lado, aparecería Steel, el querido John Henry Irons, un obrero, y acá, gracias, Wade, gracias por sacar el retcon que metió Morrison, que mirá que lo quiero mucho a Grant, pero eso de hacerlo un científico que trabajaba para el gobierno, no me jodas, yo compro toda la vida y que el tipo, siendo un obrero, un día dijo, loco, qué buen tipo que es Superman, me voy a hacer una armadura que puede volar por sí sola y voy a salir a combatir el crimen. Un hombre de clase trabajadora que, tras la muerte de Superman y después de sobrevivir al desastre que quedó en la ciudad, adopta una armadura para homenajear al hombre que le salvó la vida en su momento. Por otro lado teníamos al Erradicador, una entidad kryptoniana bastante parecida a Superman, cuya misión original consistía en preservar la vida y el legado de la raza kryptoniana. Bueno, como que llegó un poco tarde en este punto. Y finalmente había otro individuo dentro de estos hombres misteriosos, Hank Henshaw, mejor conocido para todos nosotros como Cyborg Superman, un ex astronauta que eventualmente enloqueció por la pérdida de sus compañeros. Imaginen algo como Reed Richards, pero en lugar de que los 4 vuelvan a la Tierra, prácticamente se murieron todos y quedó él solo. Bueno, es algo así la historia. El Superman Cyborg eventualmente se termina aliando con el tirano gobernante del planeta Mundo Guerra, Mongul, y entre ambos desatan un ataque sobre la Tierra que, entre otras cosas, destruye Ciudad Costera. Este es el hogar de residencia del Linterna Verde Hal Jordan. Eventualmente descubrimos que el Erradicador cumpliría con su objetivo al preservar el cuerpo de Kal-El en una celda de preservación kryptoniana con la cual logra devolverlo a la vida. Sin poderes, pero armado primero con una cabellera digna de todo héroe de acción copado de los 90 y con unas señoras pistolotas con las cuales tanto él, Superboy, Steel y el Erradicador se enfrentarían al Cyborg Superman para, al final, y mediante el sacrificio del mencionado Erradicador, restaurar los poderes del verdadero hombre de acero. Qué lindo que es toda esa etapa, cómo me gusta, aunque soy el primero en decir que había como media docena de números que estaban de más. Sí. Esa es una de las primeras sagas que completé. Antes de completar Flash, yo había conseguido la muerte de Superman y dije, bueno, yo tengo la muerte. Cuando era chico había leído El Retorno, toda esta parte del Erradicador, de Mongul, incluso el número de Green Lantern. Dije, bueno, lo completo con lo del medio, así que empecé a buscar Wikipedia mediante y números de Vid y de toda la historia, armé todo la muerte de Superman, completita.
Qué lindo. Es que yo creo que si hay un evento que define a los 90s, o al menos inicia toda la parte que nosotros reconocemos como la cara de esa década en cuanto a cómics se refiere, es sin duda la muerte de Superman. Tremenda historia. Pero, por otro lado, y casi al mismo tiempo, Ciudad Gótica iniciaría quizás su etapa más turbulenta. Y para ser gótica, eso es mucho decir. Comenzando primero con la aparición de un nuevo supervillano, Bane. Un hombre impulsado por una visión que lo lleva a desafiar a Batman, siendo dueño de una capacidad física y mental superior a la de cualquier otro hombre, y con la posibilidad de aumentar aún más sus límites al abusar de la sustancia Venom, o veneno para no entrar en problemas de copyright, la cual lo convertiría en una mole viviente. Ya en la ciudad demostraría su poderío llevando adelante un plan que poco a poco desgastaría tanto al Caballero Oscuro, tanto como cuerpo como de mente, que lo remataría muy simple, de una forma muy simple y concisa, en la icónica escena donde Bane le quiebra la columna. Bruce Wayne, como todos lo suponemos, eventualmente sobreviviría a este ataque, pero viéndose incapaz de ejercer como Batman, su papel ahora sería continuado por Azrael, el mencionado Jean Paul Valley. Este sería el nuevo Batman quien enfrentaría y derrotaría a Bane, tomando a Ciudad Gótica bajo su protección. Sin embargo, el Ángel de la Noche pronto se dejaría dominar por sus propios demonios internos, pasando de protector a tirano en muy poco tiempo, e irónicamente convirtiéndose en una amenaza aún mayor que la que fue el mismísimo Bane. Para este punto, Bruce Wayne volvería no solo a caminar, con su columna ya restaurada, sino además desafiaría y vencería a Jean Paul Valley, tomando nuevamente el manto del murciélago, en su propia versión, si así se quiere, de la muerte y el regreso, en este caso, de Batman. Pero, por otra parte, y tras la tragedia que ocurrió en Ciudad Costera, como les había comentado, cuando fue el ataque del Cyborg Superman y Mongul, Hal Jordan, el Linterna Verde más conocido para este punto, acudiría por ayuda a los líderes de su organización, los Guardianes del Universo, para revertir el tiempo y así poder salvar a su gente. Porque desde el punto de vista de Hal, él había salvado el universo ¿cuántas veces a esta altura? Una vez tendrían que ayudarlo. Pero lo que ninguno sabía era que Hal recientemente había sido infectado por la criatura Parallax, una entidad ancestral del miedo mismo, quien pervirtió su mente, convirtiendo el luto de Hal Jordan en una obsesión y retorciendo su moral a tal punto que esta la lleva a masacrar a todos los guardianes y prácticamente a todo el cuerpo de los Linterna Verde. Así, con toda esta situación, emergería una nueva crisis, una crisis del tiempo, la conocida Hora Cero. En este momento tenemos un héroe caído en desgracia. Esto es posterior a que los otros dos grandes héroes de ese momento tuvieran su caída y su resurgimiento. Entonces todos pensaron, bueno, es un ratito y pasa. Bueno, no. Bueno, no. Entonces tenemos a Hal totalmente embebido en poder, queriendo romper el tiempo mismo para poder arreglar las cosas. Y como aprendimos a la mala, el tiempo no está bueno toquetearlo. Que de hecho yo siempre digo eso, es, che, antes de viajar en el tiempo, ¿por qué no hablan con Hal? Él sabe un poco de eso, de tener buenas intenciones y que todo salga mal. Pero, qué sé yo, habrá estado ocupado ese día, o capaz que se resbaló de vuelta y se golpeó la cabeza, cosa que le pasaron más de una vez. Hal Jordan, ahora adoptando definitivamente la personalidad maligna de Parallax, que para este momento dentro del universo era desconocido como una identidad propia, esto lo sabemos nosotros, intentaría viajar al origen del multiverso para moldear la realidad a su voluntad y, entre otras cosas, evitar la tragedia. Parallax así sumaría a su cruzada a otro personaje, a Extant, una versión del mencionado Monarch, y entre ambos así casi acaban con la realidad. Fue gracias a una rápida coalición de héroes de distintas épocas que ambos villanos serían derrotados, culminando en un punto con la desaparición del mismo Parallax tras ser derrotado por el último nuevo recluta de los Green Lanterns, Kyle Rayner de la Tierra. Pero volviendo a la Tierra por un ratito, y más precisamente a la, bueno, al menos a esta vez entonces apacible Ciudad de Dakota,
La compañía Industrias Alba crearía el Q-Juice, o Jugo Q, como estuvo en la traducción en castellano, en un intento por crear una nueva generación de supersoldados. Esto deriva un poco del proyecto Superman que habíamos mencionado en el primer capítulo. Bueno, esto es una de las tantas patas que terminaron desplegadas por ahí. Pero esta prueba se fue de control, ya que la terminarían utilizando sobre unos jóvenes manifestantes que estaban en ese lugar en ese momento, provocando, entre otras cosas, la muerte de la mayoría de estos. Entre los sobrevivientes aparecerían nuevos héroes y villanos, todos de esta ciudad, como principalmente Static Shock, probablemente el personaje más conocido de toda esta etapa. Y al mismo tiempo, el alienígena Arnus de Terminus tomaría la identidad superheroica de Icon, luchando junto a su compañera Rocket y sumándose a la creciente lista de superhéroes de esta ciudad. A mí siempre me hizo gracia que el personaje Icon en su momento era otro Superman, pero en otra compañía. Claro. Y que eventualmente quedó dentro de esta continuidad, como también le pasó al Capitán... ¡Ay! De vuelta con eso. Al Capitán y tantos otros. Creo que también podría mencionar a Apolo. Yo creo que a este punto tienen que armar su propio cuadro de fútbol. Los superhombres. Los no Superman. El club de los no Superman. Pero Superboy Prime está ahí. Todo se puede resumir en un chiste de los Simpsons. Me encanta. Hoy en día el Dakotaverso volvió de la mano de su escritor original. Entonces están dándole una vuelta y están tratando de incorporarlo a la continuidad de DC. Y una prueba viviente es esta mención acá. Antes, originalmente Milestone estaba por fuera de todo lo que fue DC Comics. Y si no me equivoco, el fandom del 2020, en plena pandemia, fue cuando empezó a unirse a esta línea editorial al universo de DC. En realidad, Static Shock ya había aparecido en algunas series, pero como que DC mismo no era del todo claro por momentos. Y eventualmente lo metieron dentro de esta recopilación, aunque tenemos que hacer la salvedad y aclaración que en un intento bastante raro por parte de DC, le dedicaron un número especial. El quinto número de esta miniserie de 4, que tanto el señor Spitfire como yo leímos y nos dimos cuenta inmediatamente que no tenía nada que ver con el resto. ¿Era parte de la historia? Sí, pero... no parecía parte del plan original. No solo eso, sino que no está recopilado dentro del hardcover americano, no va a estar recopilado dentro del tomo de Omni, no le importa a nadie, no está escrito por Wade. Fea la actitud de C, fea, y después no me quieren reconocer a Manhunter. Bueno, seguimos con los héroes de legado, además de salir Kyle Rayner como un nuevo Linterna Verde, desde un futuro lejano, más o menos, aparece un descendiente de Barry Allen a tratar de buscar ayuda de su tío sobrino tercero, Wally West, a que lo entrene a controlar sus poderes, a controlar su personalidad, porque era un poquito impulsivo. Estamos hablando de Bart Allen, quien eventualmente toma el nombre de Impulse, quien muy posteriormente tomaría otros aliases dentro de la Flash familia. Esencialmente, Impulso fue creado por Mark Waid dentro de su run de Flash y luego tuvo su propia serie, Impulse, que duró unos lindos 90 números, más de lo que más de uno puede decir, pero que Mark Waid no escribió por completo, escribió creo que hasta el 10 o 15 aprox, y después dejó en manos de otras personas, pero tuvo nombres de artistas interesantes en su momento. También apareció Natasha Irons, la sobrina de John Henry Irons, con el alias de Steel. Y Damage, un descendiente del Atom original, que se uniría a la JSA y a los Titanes. También por esta época, Oliver Queen muere tras detener un ataque terrorista y en su lugar, hablando de legados, aparece el distanciado hijo de Connor Hawke. Distanciado entre comillas, ¿no? Dale, Oli, te conozco. Quien asume su lugar como el nuevo Green Arrow. En este punto también ocurren los sucesos de Final Night,
iniciando con la aparición del Sun Eater, el comedor de soles, un alienígena devorador que extingue la luz de nuestro sol. En esta situación, regresa Parallax, es decir, Hal Jordan, encontrando su momento de redención al dar su vida para volver a encender la estrella de nuestro sistema solar. En consecuencia, por este último acto de bondad, un poco más adelante en realidad, su alma es conducida a convertirse en la nueva versión del espectro, el espíritu de la venganza de Dios. ¿Se acuerdan del tema del espectro, de Eclipso, de Los Ángeles? ¿No? Bueno, para eso está el primer capítulo. Y probablemente el segundo también, porque creo que los mencionamos siempre. Y siempre los volvemos a mencionar. Y de hecho dentro de poco vamos a mencionar a Vandal Savage. Exacto. Tenemos también dentro de la continuidad que finalmente Clark Kent y Lois Lane se casan. Yo diría un cortejo que casi parece que se sintió como que duró décadas, ¿no? Y en cierto punto, bueno, así fue. La Liga de la Justicia ya tiene un nuevo hogar. Vemos diseños de superhéroes un poquito actualizados. Ey, ese Garfio está torcido. Bueno, hay que usar la imaginación. Esta es la época de la Liga de la Justicia que tenía la base en la luna. Eran los 90 en su prime. Y acá me pasa algo. Porque para el que tenga esta edición, que tenga la suerte de tener el cómic enfrente, va a notar que nos muestran a la Liga de la Justicia en toda esta etapa y todo muy bonito. Pero acá pasó algo también. Es en estos días donde Superman es dividido en dos seres distintos. Por favor, DC, no ocultes tu propia historia. Que la idea esté buena o no, bueno, eso es otra cosa. Pero para hacerla corta, cada parte del Hombre de Acero tuvo un nombre distinto, pero similar. Esta es la aparición de el Superman rojo y el Superman azul. Uy, qué lindas épocas. Dejémoslo en épocas. Son entidades con poderes electromagnéticos que por un tiempo conviven como seres separados hasta que eventualmente vuelven a fusionarse en un solo hombre, volviendo el querido Clark Kent a la normalidad. Además de que la Liga de la Justicia tomara una Watchtower en la luna, los héroes más jóvenes, no los titanes, más jóvenes aún, se reforman dentro de un grupo llamado Young Justice, liderado o por lo menos supervisado por Red Tornado. Docenteado, diría yo. Sí, también. En lo que antes era el escondite en una montaña de la Liga de la Justicia, se forma Young Justice, que iba con Robin, Superboy, Impulso, The Secret, Arrowhead y Cassie Sandsmark como la nueva Wonder Girl. Básicamente eran los sidekicks de la liga más importante, ponele, porque Arrowhead no estaba Green Arrow en la liga, por lo menos no en la formación principal, estaba en la segunda, en la B, junto con otros que, bueno, están ahí, aparecen ahí, chicos. No vamos a dar tanta vuelta. Pero los queremos mucho, igual. Tal cual. Y en esta época, que para los que están haciendo cuentas es la época de Morrison, tenemos One Million. De One Million se puede decir un montón de cosas. 1, que es una falopa, 2, que está buenísimo, 3, que son una falopa, pero sobre todo los diseños futuristas de los héroes son interesantes. Así que nada, pasó One Million en esa época con los héroes del siglo 853. La Legión de la Justicia Alfa. Qué linda historia, ¿eh? Rara pero interesante, sobre todo porque justamente juega con esto que tanto nos gusta y que para el caso es la base de esta miniserie, que es la continuidad dentro del universo de DC. La idea de que a futuro el bien no solo va a triunfar, sino que va a continuar. El bien y el mal, porque en este caso es el regreso del querido Vandal Savage. Sí, chicos, incluso en el siglo 853, Vándalos Salvajes seguía haciendo de las suyas. Seguía aburriéndose. Es que sí, yo creo que la inmortalidad es el peor superpoder que podés llegar a tener. Algo que también es medio inmortal, si se quiere, pero no en su existencia, sino en todas las penurias que sufre, es Ciudad Gótica. Porque tras pasar todo lo que se vivió con Bane, luego con Azrael como Batman y un sinfín de problemas, Ciudad Gótica sufrió un terrible terremoto que la dejó aislada del resto del mundo. En esta situación, tanto héroes como villanos tuvieron que replantearse sus lugares en esta sociedad para sobrevivir literalmente en una tierra de nadie.
En este escenario aparecen otros personajes como Cassandra Cain, que es la hija de la villana Lady Shiva, quien eventualmente toma el título de Batgirl, mientras que del lado de los villanos, el Guasón encuentra una asistente y eventualmente pareja amorosa en la doctora Harleen Quinzel, quien ahora adoptaría el nombre de Harley Quinn, uniéndose al payaso rey del crimen en toda su demencia. Por otro lado, y volviendo al legado y volviendo a los grupos, hay una nueva encarnación de la Justice Society con personajes nuevos y personajes de legado, hijos de, sucesores de, a donde entra Stargirl, la protectora de Blue Valley, junto con su padrastro Stripe, que es un tipo adentro de un traje mecánico, una nueva iteración de Hawkgirl, un nuevo portador o controlador del mago Thunderbolt, Jakeem Thunder, Mr. Terrific, que sería uno de los líderes del grupo, pero que también estarían Atom Smasher, Sand, que es un descendiente de Sandman de los 40, Hourman y Dr. Midnight. A su vez, este grupo está protegido, vigilado, ponele, por Hal Jordan, que sería el espectro, pero no el espíritu de la venganza, sino como el espíritu de la redención. ¡Ay, qué lindo! Es una genialidad, toda esa etapa es buenísima, sobre todo porque convierten a la Sociedad de la Justicia no en el concepto de los abuelitos de la Liga, sino en el grupo delegado per se, porque tenés tanto a la nueva generación como a los viejos. Y lo bueno también de la Justice Society es que funcionaba como, vendría a ser la Liga B. Es bueno, vamos, si son muy chicos, vayan a la Justice Society, se coachean y vemos qué pasa. Y yo por momentos prefiero la Liga B. Sí. Sí. Esa etapa, sobre todo la etapa de Jones, es mágica. Por estos años también ocurre un evento que solo ocurre en los cómics y que no tiene ningún paralelismo en el mundo real, en el cual se da la presidencia de Lex Luthor. Sí, señor. Sí, señora. Esto es una historia de redención donde un hombre que claramente fue ultrajado por un alienígena sin papeles logró llegar a lo más alto de la sociedad y nos dio el gusto de ser el presidente del mundo. O al menos eso es lo que decía Luthor. Por otro lado, se presentan los sucesos de la historia de Torre de Babel. En este punto, Ra's al Ghul, uno de los villanos más clásicos de Batman, logra obtener los secretos de Bruce Wayne, entre los cuales se destacaba una lista de contingencias para casos extremos, donde, en estas situaciones, sus aliados más cercanos deberían ser detenidos. Básicamente era una lista que les decía a Ra's al Ghul cómo detener a cada integrante de la Liga de la Justicia. Con este conocimiento, Ra's se las ingenió para dejar de combate a toda la Liga, pero eventualmente pudo ser detenido. Tras esto, claramente, Batman fue expulsado del grupo. Y si me preguntan, la sacó barata. Pero como si todo esto no fuera poco, y aún portando las consecuencias de lo que fue Tierra de Nadie, Batman enfrentaría por su parte un nuevo desafío, en este caso en la figura de Hush, un misterioso nuevo villano conectado directamente al pasado de Bruce Wayne. Por otro lado, Superman vería su convicción juzgada por el criterio de toda una nueva generación de héroes, más que nada personificados en la Elite, un grupo liderado por Manchester Black, un británico con su propio concepto de lo que es justo, de lo que es la justicia, y entre estos son mucho más propensos a utilizar la pena capital y la, vamos a decirle, participación proactiva antes que el método clásico de simplemente esperar a que ocurra alguna catástrofe para recién ahí intervenir. Y siempre me gustó esta historia porque es un hermoso comentario de lo que eran los cómics en ese momento. Eventualmente, y tras todos estos eventos, Batman volvería a formar parte de la Liga de la Justicia al poco tiempo. Por otro lado, porque en la historia es así, Oliver Queen aparecería con vida, descubriendo que uno de los últimos actos de Hal Jordan como Parallax fue traerlo nuevamente al mundo de los vivos. Y gracias a esto tiene una etapa donde combate al crimen junto a su hijo Connor Hawke.
En este punto es donde se da el encuentro entre los dos grupos de superhéroes más jóvenes, es decir, por un lado los Titans, que para esta altura ya no son tan adolescentes, y por otro lado la Young Justice. Este enfrentamiento tendría como resultado la muerte de la que fue en su momento la compañera de Wonder Woman, Donna Troy, tras lo cual ambos grupos se fusionarían con una nueva formación, ahora sí, de los Teen Titans, conformada por un lado por héroes con más experiencia como Nightwing, Starfire, Raven, y las versiones actuales de ese momento de Superboy, Robin, Wonder Girl, Impulse y todos los demás. Al poco tiempo tiene lugar lo que nosotros conocemos como Identity Crisis, donde un asesinato que se da cercano al corazón de la Liga de la Justicia destapa un secreto bastante oscuro. Años atrás, varios miembros de la Liga eligieron borrar la mente de uno de sus villanos, el Dr. Light, lo cual llevó a una discusión interna entre los que se oponían a eso y los que estaban de acuerdo, que terminó derivando en que algunos de estos, principalmente los que estaban en contra de toda esta situación, se les borrara la memoria, incluido el mismísimo Batman, como para que no tenga problemas de confianza con otras personas, ¿no? Me imagino Batman descubriendo eso. ¿Cómo? Claro, escúchame. A Batman. Escuchame una cosa. Sí, está bien, yo tenía lo de la lista esta para matarlos a cada uno, pero en mi defensa siguen todos vivos. A vos te hablo, Oliver Queen, ¿en qué momento volviste? ¿Y ustedes vienen y me borran la memoria? ¿Qué otras cosas no recuerdo? ¿Cómo que bailaba? No me acuerdo eso de llevar una bomba de acá para allá. No sé de qué estás diciendo. Pero bueno, eventualmente Superman y Batman destapan una conspiración dentro del corazón del gobierno norteamericano, engendrada, como no podía ser de otra manera, por el mismísimo presidente Lex Luthor. Con las pruebas ahora al alcance del público, Luthor es finalmente removido del cargo. Y acá viene una parte interesante, porque en la forma en la que la plantea esta historia, se dan una sucesión de regresos, pero a mí me gusta decirle la página de los retcons. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos la reaparición de muchos personajes que o estaban muertos o estaban desaparecidos o algo en el medio. Por un lado teníamos a Supergirl, a Kara Zor-El, quien en esta versión había fallecido durante la primera gran crisis, en la misma donde había muerto Barry. Supergirl regresa viva, inicialmente manipulada por Darkseid, pero luego recuperaría su voluntad y se sumaría a los héroes de la Tierra una vez más. Un punto aparte, también podríamos hablar de lo que fue Matrix en los 90, quien era Supergirl, pero en realidad no, y acá ni siquiera la cuentan, así que gracias Matrix, pero bueno. Por otro lado, y tras haber muerto y haber sido purgado de sus pecados, Hal Jordan es separado finalmente de la entidad del espectro como del mismísimo Parallax, siendo en este punto 3 entidades distintas. Ahí es donde se nos revelan las entidades malignas del mismo Parallax y de cómo orquestó la caída en desgracia del héroe de la Tierra. Hal entonces es revivido por el espectro, recuperando su anillo de poder, juntando a los Linterna Verde que habían sobrevivido y teniendo su merecida batalla contra Parallax. Finalmente, y en un tono quizás más oscuro, si lo comparo con los dos anteriores, acá es donde se da el regreso de Jason Todd, el segundo Robin aparentemente asesinado por el Guasón, el cual había estado durante muchos años bajo control de la Liga de las Sombras y principalmente de Talia al Ghul, la hija de Ra's. Jason reaparece en Gótica, ahora con la identidad de Red Hood, a ajustar cuentas tanto con su mentor como con cierto payaso rey del crimen. Como mencionamos al principio, Maxwell Lord andaba en chanchullos raros y básicamente puso en órbita un satélite que también tenía manito ahí Batman, pero acá no lo mencionan. el hermano Ojo. Sí. Y toman un concepto de los 70, los OMAC, que eran los One Man Army Corp, y lo transforman en vigilantes eternos alrededor de la Tierra que como que controlaban todo el crimen. Eso como que le puso una pequeña alerta a la Liga de la Justicia y fueron a hablar con el señor Maxwell Lord. Sino, señor, ¿qué pasa acá? Cuestión que el señor se enojó y le pegó un corchazo a Blue Beetle. Sí. No.
Mi bicho azul, no, vos no. Sí. Y ahí es como que empieza lo que nosotros conocemos como Crisis Infinita, con grandes conflictos entre multiversos que vuelven a aparecer, vuelven a surgir personajes que estaban encerrados en un universo de bolsillo como el Superman de Tierra 2, Alexander Luthor de Tierra 3, Superboy de Tierra Prime. Y Superboy de Tierra Prime, que estuvo encerrado mucho tiempo, como que se volvió loquito, por decirlo de alguna manera, y con lo que parecería ser parte del traje del Antimonitor, se tornó un villano que empezó a pelear contra nuestros héroes por el futuro del multiverso, para restaurar el multiverso. Lo que hoy en día es literalmente el concepto de Superboy Prime, un Superman malvado. A ver. Con una mano en el corazón, muchachos, y acá te hablo tanto a vos como a todos los que nos están escuchando. Si ustedes son fanáticos de una historia, eventualmente quedan envueltos en esta misma historia, solo para quedar a un costado de esta y ver cómo la trama se va al carajo, ¿ustedes no intentarían hacer algo al respecto como para al menos arreglar o quizás intentar volver a lo que había antes? Yo te entiendo, Prime. Quizás tuvo, vamos a decir, de cierta manera, unos raptos morales, unos deslices, y cometió algún que otro genocidio acá y allá, pero hey, todas esas personas que murieron mejoraron. Así que, desde mi punto de vista, señoras, señores, en esta casa Superboy Prime es un héroe. Nadie puede decirme lo contrario. Ni que fuera el degenerado de Homelander, por favor. Tras los eventos de Infinity Crisis, surgieron nuevos héroes como por ejemplo nuestro queridísimo Jaime Reyes, que tomaría el manto de Blue Beetle, pero ya con los poderes del escarabajo extraterrestre que mencionamos allá lejos. Y en el primer número apareció un nuevo átomo, el profesor Ryan Choi, que tomaría el manto de Ray Palmer. Kate Kane se convertiría en Batwoman. Y René Montoya, una policía de Gótica, tomaría la identidad de Question después de la muerte de Big Sage. Después de toda esta situación y de venir de una crisis tras otras, tanto Superman, Batman como Wonder Woman desaparecerían por un año. Durante este tiempo, en el caso de Superman, este estuvo sin poderes, por lo que se tuvo que amoldar a la vida de un hombre común por primera vez en su vida. En esta etapa es donde Lois Lane queda embarazada y termina dando a luz al hijo de ambos, Jonathan Kent. Y acá puedo escucharlos decir, pero momento, ¿qué acaso Jonathan Kent no nacía en otro evento prácticamente unos 10 años más adelante? Bueno, sí, pero ese no es el único problema en esta parte. ¿Por qué? Porque por otro lado, para cuando Batman finalmente regresa a Ciudad Gótica, se encuentra con Talia al Ghul, la hija de Ra's, la que había tenido a Jason Todd durante todos estos años. Y esta, en otro momento de sorpresa, mirá quién te traje, lo sorprendería al revelarle que tuvo un hijo con él. ¿Quién? Procedimiento de crecimiento acelerado mediante estuvo siendo entrenado todo este tiempo por la Liga de Asesinos para convertirse en el sucesor del mismísimo Ra's. Acá es donde entra en escena nuestro amigo, comillas, Damian Wayne por primera vez, lo cual llevaría al Caballero Oscuro a tener un compañero al cual tendría que enseñarle los conceptos básicos de amabilidad y compasión, con resultados variables, me atrevería a agregar. Y esto es lo que te decía antes de empezar a grabar. ¿Vos me querés decir que entonces Damian ya estaba grandecito cuando John recién nació? ¿Cuántos años tiene Damian? La pregunta es ¿cuántos años tiene John? Sí, bueno, que encima después viaja en el... Bueno, no, se va, queda atrapado en otro universo por varios años, después vuelve grande. Actualmente, al momento que estamos grabando esto, hay una historia donde el John grande se encuentra con el John chiquito. Y el John del medio. Es todo un temita, pero bueno. Lo importante es que están todos sanos. y algunos duplicados.
Eventualmente, al poco tiempo de esto, y tras la reformación de los Linterna Verde, después de que Hal vuelve a asumir su lugar como un héroe, se daría el inicio del primero de varios conflictos cósmicos. Sinestro, ¿se acuerdan de Sinestro? El antiguo maestro devenido en villano de Hal Jordan. Bueno, reaparecería en escena liderando su propio cuerpo de linternas, los Yellow Lanterns. Linternas impulsados no por el poder de la voluntad, como los Green Lantern, sino por la fuerza misma del miedo. Y entre sus filas se encontrarían villanos como el mismísimo Cyborg Superman, Superboy Prime, pues estaba aburrido supongo, el Anti-Monitor e incluso la entidad misma del miedo, Parallax. La guerra de los Siniestro Corps amenazaría a todo el universo, pero eventualmente terminaría con la derrota de estos últimos. Tras la caída del grupo, todo un espectro de nuevos grupos de Linterna Verde serían revelados, cada uno representando un aspecto distinto de la vida, como puede ser la ira, la esperanza, la compasión, la codicia o el amor. Pero todos estos en realidad servirían para conducir al universo a algo aún peor, demostrando que no hay vida sin muerte. Un nuevo tipo de linterna comenzaría a arrastrarse entre las sombras, los Linterna Oscuros, liderados por el villano Black Hand y la entidad de la muerte Necron. Entre estos esperarían el momento oportuno para atacar, pero alguien se les adelantaría. Darkseid ataca a la Tierra tratando de embeber a toda la población en la ecuación de la antivida, convirtiendo a toda la humanidad en Justifiers, como esclavos, y convirtiendo también y atacando a los héroes a través de todo el mundo. El evento termina multiversalmente, como siempre, rompiendo todas las reglas que tenemos para acá y para allá. Batman agarra un chumbo y le dispara a Darkseid con una bala de radión. Un material que era capaz de matar incluso a los dioses. Hay toda una idea mucho más grande acá, chicos. Pero bueno, lean Final Crisis. Sí, está muy bien. Y cuando la lean, nos la explican porque hay un par de cosas que hasta el día de hoy no se entienden. Pero bueno. Sí, un par de cositas. Eventualmente, Superman utiliza la máquina milagrosa para hacer un pedido al universo. Y a través de este disparo de radión que Batman hace a Darkseid, vemos cómo ese disparo viaja en el tiempo y mata a Orión en el primer número. O sea, del final de la historia matan a un héroe en el primer número por básicamente fuego cruzado. Surgiendo de este disparo, vemos cómo la muerte surge o va corriendo a través de esta energía y aparece una persona escapándose de la muerte, diciendo corre que te atrapa. Sale de la propia entidad de la Speed Force el queridísimo Barry Allen, reviviendo, porque en realidad nunca estuvo muerto, comillas, comillas, y cambiando otra vez la historia diciendo no, en realidad yo cuando me morí pasé por un pasillo de Speed Force y salí acá. O sea, estoy corriendo desde la crisis del 85. Lo que deja un montón de preguntas y deja ahora a 3 flashes titulares: Jay, Barry y Wally, que compartirían el futuro de la editorial. Señor Speed Force, me parece que está dejando de lado a otro Flash ahí. No, porque ese Flash se murió. No, en serio. Pero sí, acaba de revivir uno. Bueno, pero perdimos a otro en el camino. Y ahora es Kid Flash. Y hay quienes dicen que incluso Barry durante todo ese tiempo estuvo visitando otros universos. Pero bueno, cuestiones legales. Ustedes entienden. Y de hecho es algo que pasa medio dentro de la historia de Flash, y acá nardeo un toquecín, porque cuando vamos leyendo el volumen 2, vos lo vas a vivir en carne propia en Flashback, pero spoiler, Barry aparece varias veces en la vida de Wally como volviendo el tiempo atrás. Entonces, pero esto de aparecer en diferentes lugares, Barry ya lo es habitué.
Y con el regreso de Barry, que estaba contando esta historia, termina el libro 3. Pero básicamente lo que dice Barry es, bueno, y finalmente me liberé de mi prisión, esta que lo tenía medio muerto, para descubrir que iba a romper todo eventualmente. Y todos sabemos qué significa eso y cómo va a empezar el libro 4. Bueno, justamente cuando vos bien decís no se pierdan en la Speed Force, te referís a esto, porque te perdés en la Speed Force, después recuperás el camino a casa y en el camino rompiste todo. Exactamente. Venimos hablando de eso creo que desde que empezamos a hacer esto. Y este libro que toma la historia de DC en esta etapa tan icónica que va desde 1986 hasta el 2011, es quizás una de las más prolíficas del cómic en sí para DC. Tuvimos el milagro de que no nos extendimos más de hora y monedas, así que te agradezco por ello. Pero acá es donde iba a dar las pruebas de por qué mi amigo Prime es una buena persona. Eso lo veremos en el próximo especial de Superboy Prime, que quizás nunca ocurra. Te estoy viendo, Speed Force, te estoy viendo. No me estás viendo. Sabés que te estoy viendo. Baja esa mano. Entonces, manga, tenemos ya 3/4 partes de este especial de New History de DC Universe. Te súper agradezco por coparte. Qué bueno que en el medio del camino podemos cambiar una de esas frases y decir qué bueno que Omni lo vaya a editar. Y probablemente cuando grabemos el 4, para que ya lo estén escuchando, podamos decir qué linda que quedó la edición de Omni. Así que, manga, mil gracias. ¿Qué dijimos de decir cosas que después tenemos que editar? Siempre puede venir algún Will. Yo espero que no. A ver, total, ya me bloquearon de la cuenta de Instagram, así que los chistes los puedo hacer. Pero bueno, no. Esperemos que para el momento que estén escuchando esto ya tengan New History of the DC Universe en papel, en castellano, porque chicos, es una compra obligada. Si les gusta la historia de DC, si les gusta la historia de los cómics, denle para adelante. Así que nada, yo te agradezco a vos por esta nueva oportunidad para poder nerdearla fuerte como tanto nos gusta. Así que, como siempre, nos vemos en la próxima emisión de Forcecast y no se pierdan en la Speed Force. Chau. Adiós.